Gracias, señor consejero. Señora Llué. Voy a tratar de ser original en las calificaciones que le haga porque ya me quedo sin ningún adjetivo. Yo creo que estamos todos viendo un montón de programas en televisión que está viendo ahora en las últimas semanas en las distintas cadenas autonómicas y nacionales sobre la sangrante diferencia que está habiendo según las comunidades autónomas con el impuesto de sucesiones, y la verdad es que es cierto que está generando un grave agravio comparativo entre comunidades autónomas, y desde luego lo que está haciendo es poner en entredicho el mismo impuesto de sucesiones, y desde luego Aragón, ya se lo he dicho antes, nos está colocando en una clara posición de desventaja en este tema. Desde luego, como digo, no me negará que este tema está siendo muy discutido y que desde luego en la última conferencia de presidentes es uno de los temas en los que más se ha incidido por parte de las autonomías, precisamente por las graves diferencias que hay entre comunidades autónomas, donde algunos de ustedes se supone que han pedido que haya una armonización fiscal. Desde el Partido Aragonés, desde luego, hemos venido siempre reclamando que este impuesto para nosotros es injusto y que debe eliminarse, y que no le quede a nadie, que le quede a todo el mundo claro, a todos los aragoneses, que si tuviéramos la fuerza suficiente, este impuesto no existiría si nosotros estuviéramos gobernando. Y desde luego lo que hemos hecho en todos los gobiernos es poner el máximo de bonificaciones fiscales que hemos podido en cada una de las coaliciones a las que hemos concurrido en el gobierno de Aragón. ¿Por qué? Porque es un impuesto injusto, porque ya se ha gravado en vida y no es justo que también se grave cuando alguien fallece, porque supone un auténtico perjuicio para muchas familias aragonesas que desde luego se ven en la necesidad de renunciar porque no pueden asumir el coste del impuesto de sucesiones. Está perjudicando a las clases medias que han trabajado duro durante toda su vida para dejarles algo de patrimonio a sus hijos para el día de mañana, y resulta que luego sus hijos, cuando sus padres fallecen, no pueden abordar el pago por no tener capacidad económica, y pierden ese patrimonio que con tanto esfuerzo han hecho sus padres. ¿Cuántas familias y empresas se han ido a otras comunidades autónomas precisamente por el impuesto de sucesiones? Por no hablar, además, de los graves perjuicios y situaciones que está creando en el campo aragonés, porque, señor Jimeno, el impuesto de sucesiones se ha convertido en una losa que frena la renovación del campo aragonés en nuestra comunidad autónoma, y seguro que coincide usted conmigo. Y, desde luego, resulta paradójico que ustedes, el señor Lambán, se una a su lideresa andaluza en la petición de armonización fiscal, porque tienen la capacidad, ya se lo he dicho antes, de modificar a la baja la presión que se está ejerciendo en el impuesto de sucesiones. Ustedes han puesto a los aragoneses, porque han querido, en esa situación de desventaja, y yo les pido que utilicen el autogobierno para favorecer y para apoyar a los aragoneses, y no para esquilmarles y sagrarles el esfuerzo que han hecho durante